La idea de la charla que les voy a dar hoy es trabajar un poco sobre las metanfetaminas y los psicomiméticos, lo que llaman los jóvenes las pepas. Hemos estado hablando en estas toda la mañana sobre ese gran riesgo que ha habido y que estamos viendo de la normalización de usar productos que le venden a usted en cualquier parte y para mejorar su físico, para mejorar su rendimiento, para mejorar su desempeño intelectual, físico y sexual. Y en ese sentido, algo que va siempre ahí son las metanfetaminas o los psicomiméticos. Estas metanfetaminas y psicomiméticos tienen varias características, que es en este momento la segunda sustancia más consumida en el mundo después de la marihuana, pero a diferencia de la marihuana, son productos con un índice terapéutico bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que son unas sustancias muy tóxicas, donde la diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis letal es muy grande. La gente las mezcla mucho y la mayoría de los jóvenes tienen policonsumo. Además de esto tienen policonsumo, le apareció aquí el policonsumo, que es que mezclan muchas sustancias y hay sinergismos. Y las metas tienen la situación de que definitivamente son muy potentes y tienen un efecto acumulativo. Entonces, en ese sentido, se ha vuelto una pandemia mundial. Este es como el esquema del reporte mundial de drogas que muestra cómo en los últimos, desde el 2000 al 2009, venía disparándose la venta de metanfetaminas en todas partes del mundo. Y en ese sentido vemos que hay una tendencia que es al incremento. Y dentro de ese incremento se hizo una reunión en Viena, en la Conferencia Internacional de Viena del 2017, antes de la pandemia, porque lo preocupante era que la gente no estaba preocupada, sino que lo habían normalizado y solo consultan cuando hay complicaciones que ponen en peligro a la vida de las personas. Entonces, insuficiencia renal, daño pulmonar, todo lo que estábamos hablando los expositores en la parte anterior, y finalmente se empezó a ver que se volvió una posibilidad de negocio para diferentes personas y para poder trabajar en ese sentido. Este es el reporte del año pasado y vemos aquí cómo definitivamente en la parte mundial se dispara el consumo de las anfetaminas en millones de cantidades de éxtasis y se pasa de 20 millones casi a 34 millones y se empiezan a ver los diferentes tipos de metanfetaminas y el mercado negro y realmente se consumen en todas partes y el gran agravante es que se mezclan con otras sustancias para que la gente sea más fuerte, más inteligente, más bella y más activa, y finalmente lo que va a hacer es que va a producir daños irreversibles. Esto es un estudio que hacen en el centro de Atlanta, cómo definitivamente las muertes relacionadas con los estimulantes tipo anfetamínicos se vienen disparando porque la gente empieza a normalizar muchas cosas y cuando la persona ya empieza a convulsionar porque tiene un daño específico o empieza a orinar sangre y no va al médico porque no le duele, la persona llega al servicio de urgencias y hay un daño irreversible muchas veces hecho y eso produce un desenlace fatal. De todas las anfetaminas por regiones se consumen, yo subrayé en amarillo, digamos en el informe de las que más se consumen en Latinoamérica. Nosotros todavía estamos haciendo el tránsito de cocaína en pasta, estimulantes y anfetaminas y metanfetaminas, pero tenemos un problema muy grande, que la mayoría de las personas estamos vendiendo aquí drogas chiviadas. Este es un documental de Netflix, no sé si ustedes ya lo han visto, se los recomiendo, pues, donde hablan la diferencia entre metanfetaminas, pastillas inteligentes, pastillas para estudiar, y empieza a haber como un límite no muy claro y en donde se empieza a ver que de pronto la gente tiene la sensación de que puede haber una pastilla que me solucione todo. Entonces, en ese sentido, ¿qué sería una nueva sustancia psicoactiva, un psicomimético? Son una cantidad de sustancias que producen que uno funcione, poner su sistema nervioso central a funcionar al máximo
y la mayoría de las sustancias no han pasado estudios médicos serios, tienen riesgos muy fuertes en producir diferentes tipos de efectos secundarios y se han vuelto una amenaza para la salud pública porque definitivamente la diferencia que hay entre un veneno y un medicamento, como decía el padre de la toxicología, es que ese esculapio es la dosis. Y lo que nosotros estamos viendo con muchas de estas nuevas sustancias es que usted le empieza a consumir de manera compulsiva y pasa de un efecto deseado a llegar a un efecto tóxico, y muchas veces las personas no saben ni que si ese es un efecto tóxico, si va a ser reversible o va a ser irreversible. Y dentro de eso, las sustancias emergentes y los nuevos psicomiméticos es una nueva versión de las sustancias psicoactivas, que es una versión de China o en Europa Oriental, que es todavía mucho más tóxica y que la gente definitivamente no sabe qué está pasando. En eso se ha visto, por ejemplo, que siendo la nicotina una sustancia, la segunda sustancia más adictiva que hay, ahorita que están sacando estos vaporizadores con unos sabores artificiales que son más adictivos que la misma nicotina y van a producir daños irreversibles. Y producen todos estos efectos que es lo que la gente quiere hacer, ¿no? Estado de ánimo elevado, mayor empatía, alteraciones de las percepciones visuales y sensuales, agudeza mental, disminución de apetito, relajamiento y mayor energía física y autoestima. Y lo que está de moda hoy en día en estos casos es ir usted a su psicobar o tener sus jíbaro y tener su youtuber, y hoy en día a usted le creen más al YouTube, a su youtuber o a su influencer que a su médico o a que a su familiar. Y entonces usted va y se toma una bebida de estas fosforescente y una sustancia estimulante y se transforma. Y entonces hace una fiesta electrónica y considera usted pues que ese persona que está en una crisis ahí de agitación o una crisis maníaca, ese es su verdadero yo. En estos días yo vi a un muchacho así, joven, estudiante, que fue a un psicobar de estos, se tomó ahí su pastilla, su bebida, y entonces empezó a hablar con todo el mundo, fue y tuvo sexo casual con 3 personas, ¿no? Me decía, no, doctor, ese es mi verdadero yo. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y entonces a qué viene usted a consulta aquí? Pues porque fuera eso ya tenía un salpullido, se había ganado una enfermedad de la remisión sexual y ya estaba empezando como a alucinar. Entonces ese es el problema, como que estas sustancias estimulantes le permiten a uno obtener prácticamente en una pastilla lo que uno quisiera hacer. Y entonces eso es complejo porque hay que empezar a trabajar con un poco de conciencia de realidad, porque es que el gran riesgo de estas metanfetaminas es que muchas veces la persona no diferencia lo que es una ilusión de una alucinación. Entonces ahí se complica un poquito, digamos, todas estas circunstancias. En ese sentido, han aparecido diferente la tendencia mundial de la contraprevención, que es el mercadeo y todo el merchandise que hay en relación con el consumo de drogas, han venido cambiándole el nombre. Entonces ya hay propuestas que la llamemos drogas de diseño, drogas de club, que la llamemos no metanfetaminas sino psicoactivas, sino drogas recreativas. Todo eso para empezar a cambiar, y un gran riesgo que se está viendo con muchos medicamentos ahorita en todas estas fiestas electrónicas es que la gente los usa con otros efectos, que eso es una cosa. Entonces uno tiene un medicamento que tiene unas indicaciones, unos efectos secundarios y unas contraindicaciones, y la gente lo empieza a usar para otras cosas. Entonces, por ejemplo, el Viagra y otras cosas lo está usando la gente joven en fiestas electrónicas para tener sexo químico y tener otro tipo de sensaciones, y entonces empiezan a aparecer muchas conductas diferentes o perversas en relación con el sentido que tienen todos estos medicamentos. Por eso, en esas sustancias se ha empezado a tener que mapearlas con el gran problema que se hacen en laboratorios clandestinos. Se empiezan a vender en nuevos escenarios y la gente no los puede seguir. Entonces uno tendría que seguirle mucho a sus hijos y a todas sus personas que youtubers siguen. A mí muchas veces me toca, cuando tengo un paciente, me toca a veces empezar con la familia, hacerle una diferencia entre un psiquiatra y un jíbaro.
porque hay familiares que no tienen claridad de eso, y entonces al jíbaro y al youtuber le aceptan que tome la proteína para sacar físico, pero a usted no le aceptan tomar un psicofármaco, porque el temor que tiene toda la gente es que si usted se toma un psicofármaco se va a volver adicto o bobo. Entonces uno tiene que hacer un curso rápido ahí como de psicofarmacología y de explicar que hay varios grupos de sustancias y que hay unas que no producen dependencia, y entonces si usted le formula un antidepresivo, un modulador afectivo, yo le pregunto, bueno, entonces, y al jíbaro si no le preguntan nada, ni a la viejita que enseña a hacer galletas de marihuana, ya que hay una youtuber que es una señora que tiene como 10 millones de seguidores, que enseña a hacer recetas de marihuana y cómo potenciarla, entonces, pero usted le va a formular algún medicamento que necesita un paciente y es un problema terrible, y realmente hay una cantidad de páginas clandestinas. Entonces lo que uno está viendo es que desafortunadamente la exposición que hay con todas estas páginas clandestinas y el internet profundo es que están llevando a muchos jóvenes a entrar en cadenas de abuso sexual, de prostitución, de nuevas formas, y finalmente terminan haciendo corrupción de menores, y lo otro que se ve es que definitivamente esto lleva a que las personas empiecen a tener unos malos hábitos y empiecen a tener una serie de situaciones que son muy complejas. Y el gran problema es que la gente entra muy joven y empieza a tener una serie de comportamientos de altísimo riesgo que los normaliza, y después cuando la persona termina y es profesional joven, ¿qué va a hacer? Va a gastar el dinero en usar drogas más caras y en rumbear más costoso y con más riesgo. Entonces, y realmente se empiezan a ver. Y los otros nuevos grupos de muchas otras drogas son en las poblaciones LGTB, que empiezan a probar nuevas drogas, a probar nuevas, digamos, funciones de ciertos medicamentos, y finalmente la gente va a empezar a llegar a vincularse a clubes y cosas, y entonces hay páginas web de psiconautas, bares electrónicos, fiestas específicas, y entonces la gente empieza a entrar en unos mundos que nadie responde, que es lo que hemos venido hablando en el transcurso de toda la mañana. Entonces, sobre quién va a regular toda la responsabilidad si a usted las personas que no les corresponde le están ofreciendo medicamentos, estimulantes, complementos nutricionales que muchas veces tienen estimulantes y otras cosas, y después cuando viene un riesgo, ¿quién va a ser el que definitivamente lo va a subir? ¿Nosotros de manera tardía, los médicos? Entonces se complica mucho la lista pues de todas las drogas y dónde actúan, y finalmente cada droga va a estar actuando en diferentes receptores, y el problema es que en algunos casos puede producir muchos daños cerebrales irreversibles, o inclusive puede destapar enfermedades y cosas que no hubieran pasado si eso no se hubiera hecho. Vamos a hablar un poco de cada sustancia. En Colombia están llegando todas las sustancias, pero desafortunadamente en Colombia casi la mayoría de las sustancias que están llegando son chiviadas. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy grande para ver si realmente, porque la gente dice que está consumiendo tusi, que está consumiendo éxtasis, y realmente cuando se empiezan a hacer los estudios nos empezamos a dar cuenta que no es así. Está el Observatorio de Drogas de Colombia, este es como el sistema de alertas tempranas, es una red de laboratorios de toxicología que existen, donde se define qué hay, y se empezaron a ver que estas eran como las primeros reportes que hubo de la llegada, digamos, al país de algunos tipos de psicoactivos, y lo que empiezan a darse cuenta es que definitivamente la mayoría no eran lo que decían ser. Entonces la gente empieza usted a notar que la clínica no corresponde, entonces le dicen, bueno, esto es una droga nueva de diseño, y cuando empieza el Festival de la Luna Verde en Cartagena, o el Festival de la Meseta y el Llano en Sogamoso, el sistema de salud colapsa porque empieza a llegar todo el mundo al servicio de urgencias, y uno no sabe realmente, bueno, ¿y este man de qué está consumiendo? Ese sistema de alertas tempranas ha empezado a hacer un análisis toxicológico con los mejores laboratorios de toxicología del país. Está bajo la página web del Ministerio del Observatorio de Drogas, donde uno tiene qué están consumiéndose realmente en el país y cómo se está funcionando, porque definitivamente es importante saber qué es lo que a nosotros nos llega. Dentro de eso hay una cantidad de productos cada vez, y entonces lo que dicen los que lo venden es que le garantizan que a usted no le va a salir en la prueba de tóxicos que le hagan sus papás, lo cual pues es bueno y es malo, pero al final del día es un riesgo muy grande porque nadie va a saber qué está consumiendo. ¿Qué es lo que hace adictivo las sustancias estimulantes?
Es esta sensación que tiene la persona de que tiene mayor energía, mayor claridad mental, desempeño, aumento de la libido, mayor socialidad y euforia, como sería mi otro yo, mi yo ideal. Entonces la persona como que consume y viene a tener todos estos efectos. Después vienen unos efectos físicos que son los que a veces tenemos que buscar nosotros cuando nos llegan al servicio de urgencias. Aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de la pupila, aumento de la temperatura corporal, frecuencia respiratoria, pero empiezan los problemas, las arritmias cardíacas, los vasos sanguíneos, la pérdida del apetito, el insomnio. Y lo que a uno lo confunde un poco en el diagnóstico es que las metanfetaminas y estas nuevas sustancias tienen una vida media más larga, entonces la persona va a durar 2 o 3 días con los síntomas y empieza a bajar. Entonces cuando uno ve a un muchacho joven que llega muy acelerado en el estudio, que llega muy temprano, muy acelerado el lunes o martes y el miércoles empieza a bajar y que hay unas variaciones en su estado de ánimo y en su comportamiento, es bien interesante para poder manejar eso. Y generalmente lo usan para otras cosas como perder peso, poderse poner ese vestido en la fiesta, no dormir, mejorar y empiezan a aparecer enfermedades específicas. Ahorita vamos a ver una revisión sobre los nuevos diagnósticos que están llegando a los servicios de urgencias de gente que está consumiendo y son como diagnósticos raros y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? Entonces uno tendría que correlacionar esos diagnósticos raros y esos cambios inespecíficos de comportamiento con la probabilidad de consumir, porque ellos no le dicen, ¿y usted le contó al doctor que consume tal cosa? No, el doctor Cotes no me lo preguntó. Entonces queda uno mal, uno va al médico y no le dice, y usted le contó que consumía metanfetaminas y que está, no, el doctor no me preguntó, mijo, pero es que usted iba a esa consulta, ¿no? Entonces, ¿de quién es la culpa? Del médico. Esta es como una gráfica bonita porque es que cuáles son los efectos leves, moderados y tóxicos, y lo que uno ve es que la mayoría de la gente comienza como aquí tratando de tener el efecto leve de sensación de bienestar, alerta, autoconfianza, pero en la medida en que usted aumentando la dosis puede llegar a sentir aumento de grandeza, líbido, mayor resistencia o puede llegar a un efecto tóxico de sobredosis con agitación, incoherencia, aumento de temperatura, deshidratación y desafortunadamente lo que estamos viendo es que la mayoría de la gente que nos está llegando acá con una sobredosis. La sobredosis es un cambio del estado de conciencia con compromisos de signos vitales y lo que llevan a hacer es que y la gente lo minimiza o lo idealiza y entonces después la gente no mide el riesgo para mirar estas cosas. Esta es la misma gráfica y cómo la persona empieza a hacer su proceso de acelere, su proceso de bajón, acelere, bajón, y entonces ya quieren estar en un presente perfecto acelere, pero cuando va pasando la cosa, la persona va llegando a ese nivel donde ya pasa usted de su dosis terapéutica, correr riesgos personales, y la gente no mide el riesgo. Y la gente no mide el riesgo porque considera que no hay riesgo y eso es lo más importante. Hay necesidad de empezar a psicoeducar. Pero entonces dicen, no, es que usted es terrorista, usted le está metiendo miedo al paciente, le está diciendo. Esta es una gráfica interesante porque esta es la diferencia importante entre por qué la anfetamina es más tóxica que la cocaína. La cocaína dura menos tiempo. La anfetamina dura muchísimo más tiempo, entonces la gente puede tener el efecto que busca más tiempo, pero donde usted se sobredosifique o de donde usted empieza a tener un ataque de arritmia o le dé alguna cosa, va a ser mucho más largo. Entonces la recomendación definitivamente es que si yo tengo algún síntoma que me quedó muy malo de alguna fiesta o de alguna rumba, vaya al médico. La gente que generalmente considera que, uy, qué fiesta tan buena, la rumba donde Carlitos, vamos a miércoles y yo todavía tengo sudoración, taquicardia y diarrea, no, preocúpese. Es decir, la cosa está haciendo unos síntomas más complejos ahí para poder ver cómo va eso. Pasemos a la siguiente. Esta muestra cómo hay una caída, un síndrome de abstinencia y unos síntomas prolongados. Entonces yo tengo una subida del rash y viene la caída y mucha gente no quiere pegar la caída y entonces dependiendo de qué tan rápido sean los síntomas de crash mezclan otra droga. Entonces ahí es donde empiezan los policonsumos y los sinergismos. Entonces donde uno ve que toman bebida energizante, que toman tinto, que toman pastillas, que toman un suplemento para ser más fuertes. Y entonces en esos sinergismos empiezan a aparecer muchos daños.
Y finalmente lo que uno va mirando es que cómo uno clínicamente tendría que mirar en el paciente o en un estudiante, la gente que esté de colegios, cómo cambian su estado de ánimo de lunes o de martes o miércoles, porque va siendo fluctuante, porque se acostumbran a estar como en un estado permanente de bienestar inducido por drogas. Pero uno no es ni transformer y uno corre riesgos y después pueden haber daños que son irreversibles. El Tusi, este es el Tusi, que es como el que está de moda en todas partes, es una mezcla, pero lo que se ha encontrado en Colombia es que se mezclan muchas drogas psiquiátricas. Entonces el problema del Tusi, que realmente era una metilfeniletilamina, y era un algoritmo selectivo que tenía un efecto de inducción de esos. Cuando se hacen los estudios toxicológicos, se ha encontrado que en Colombia mezclan benzodiazepinas, opiáceos y neurolépticos. Y ese es el gran problema que tenemos los psiquiatras con las fórmulas que le ponen tanto problema a los pacientes cuando les quieren dar las drogas de control, porque se están desapareciendo y hay un mercado negro de eso. Y entonces lo que hacen es que de manera clandestina mezclan todo eso y después terminan echándole aspirineta para niños o otra droga que sea rosada para que quede rosada el tusi. Entonces ahí es donde mezclan drogas y producen daños renales y otras cosas, porque se mezclan drogas que pueden hacer sinergismos o la gente se envenena, que es lo que uno ve, digamos, muy frecuentemente, porque a uno le cuentan los pacientes que él está trabajando en un emprendimiento, que es que está haciendo un tusi con un amigo, entonces lleva unas tabletas de ribotril con mejoral para niños y no sé qué, y pues lo que está haciendo el man es siendo en la ilegalidad, pero realmente un problema grande que se está dando con mucha gente joven es que quiere coger su adicción y volverla a emprendimiento. Entonces eso se complica mucho, ¿no? Porque usted siendo un pequeño marihuanero, un pequeño ahí traficante, quiere volver eso un negocio y es muy difícil porque realmente eso se complica. Todas estas sustancias están en esta que les recomiendo, esta página web, es el informe inglés de las metanfetaminas que salió el año pasado, que es donde están descritas todas las metanfetaminas que hay en Europa y todo lo que producen y los grandes riesgos que hay. Inclusive ya algunas las están tratando de usar como medicamentos para depresiones refractarias, para otros elementos, pero lo que se ha visto definitivamente es que eso no funciona así, porque muchas veces la persona, el efecto le dura muy poquito tiempo, entonces sería prácticamente llevar a la persona para que se pudiera trabajar. Estas son como las nuevas urgencias médicas, ¿no? Están apareciendo hiponatremias dilucionales y encefalopatía hiponatrémica en personas que nada que ver. Entonces, cuando uno empieza a ver una enfermedad rara en una persona joven, piensa en drogas y en nuevas sustancias psicoactivas. Lo otro sería síndromes serotoninérgicos y se relacionan mucho con el uso de inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y tramadol, y eso se ve mucho en tusis hechos en casa, que la gente mezcla, entonces mezclan un poquito de un opiáceo, mezclan un poquito de un antidepresivo y para que la persona se relaje le echan un poco de ribotril. Y entonces se le va la mano y el tipo hace un paro respiratorio o alguna cosa y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Ideación suicidia, eventos cardíacos, arritmias en gente joven, infarto en Estados Unidos, siempre eso es pensar en drogas. Y cuando hay un cambio del estado de conciencia y problemas, digamos, de sangrados intracraneanos o problemas de cambios del estado de ánimo muy fuerte, los neurólogos lo consideran ahora una urgencia vital, porque se ha visto que si usted dura con eso más de 24 o 48 horas, puede haber un daño permanente. Entonces, la idea es que si uno es una persona con un comportamiento anómalo, que esté muy excitado, muy acelerado, es mejor llevarlo a urgencias y hacer eso, porque si la persona ha durado una semana, 3 días así, puede haber un daño neurológico irreversible. Entonces, en ese sentido, se consideran ahorita urgencias vitales. Y ya lo que estábamos viendo esta mañana en las otras charlas, daño pulmonar, neumotórax, unos problemas terribles porque la gente lo coge de manera compulsiva. Porque una cosa es que usted tome un opioide para 2 cirugías que le van a hacer a usted, y otra cosa es que usted se mande 3 veces al día opioides por 1 año a los 15 años. Entonces los efectos secundarios y los efectos acumulativos van a ser mucho más difíciles.
¿Qué hacer en manejos iniciales y en esto? Definitivamente hay que psicoeducar a la gente porque la gente joven está en un problema muy difícil, que está en desventaja cuando le están vendiendo muchas cosas y no les están diciendo la verdad, todos los riesgos y todo lo que hay. Entonces hoy en día se habla mucho de políticas de búsqueda activa, de low reach, mirar que están, hacer intervenciones breves y tamizar. El tamizaje con el ASIS es muy interesante, que es un instrumento que está validado. Hay un curso online donde uno se puede certificar, lo puede hacer uno en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Panamericana de la Salud, y es como nos gusta a los colombianos, al gratín. Entonces usted se inscribe ahí ¿cómo es que se llama? En la página web, hace el curso y le enseña cómo preguntarle a la gente sobre las drogas y cómo estar mirando las cosas y hacerle mirar el riesgo, pero uno hace el riesgo y le enseñan en ese curso cómo hacer una intervención. Hay otro curso muy bueno que salió ahorita, que está ahí, que es hacer un curso de primeros auxilios psicológicos, porque también hablamos, bueno, yo veo al tipo ahí triste y como mal, ¿qué hago? Pues hagámosle algo de intervención y yo lo que puedo hacer es llevarlo rápido al servicio de urgencias. Entonces esos cursos le dan unos elementos como rápidos de cómo yo puedo hacer esos primeros abordajes y destapar la situación y poder llevar a la persona, como digamos, a un puerto seguro, porque si no la persona que va a volver a buscar droga, va a volver a meterse en otros círculos viciosos y el cuadro empieza. Y definitivamente después tocaría ya en ciertos grupos de alto riesgo, uno tendría que educar. Hoy en día se habla que definitivamente como que tocaría volver a unas clases de biología o de comportamiento y salud, o como se llamaba en la época en que yo estudié, para hacer esas cosas, ¿no? Porque definitivamente es necesario que la gente sepa estos temas, porque si no lo va a enseñar cualquier persona, o estamos en casos de corrupción de menores. Es decir, si a mí me están induciendo en un lugar que no corresponde a tomar una sustancia que me va a llevar a hacer otras cosas, realmente si fuéramos a ponerlo en un lenguaje técnico, eso se llama corrupción de menores. Sí, y uno dice que no. Este es el curso, el cuestionario que les hablaba, que uno puede hacer el curso y queda certificado y puede hacer una intervención más potente. Entonces ustedes entran a la página de la Organización Panamericana de Salud, busca cursos virtuales y busca este curso, el ASIS. Está en español o se lo quiere hacer en inglés también, pero usted hace su curso, le enseñan unas técnicas para hablar de drogas, para valorar cómo hacer y qué se va a hacer. Ya los otros serían intervenciones de bajo umbral, cuando ya definitivamente necesitamos hacer una valoración más integral, pero como regla general, entre más joven una persona tenga problemas de drogas, es más un problema familiar. Entonces es necesario hacer la intervención más ampliada con la familia, hacer una intervención mucho más fuerte en ese sentido. Ya sé que después serían tratamientos estructurados, entonces se hablan de intervenciones breves o en tratamientos de 10 sesiones, hacer hospitales de días, de semidías, la psicoeducación. Entonces ya, pero ya en ese momento tendría que pasar al psicólogo o al médico especialista, que era lo que hablábamos esta mañana. Nosotros no podemos hacer salud mental con gente con un curso online de alguna cosa, toca ir profesionalizando y saber en qué nivel uno pasa la pelota, porque para uno también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo de profesor de 30 alumnos con 7 con problemas de hiperactividad, y ahora coger ahí 3 con intentos de suicidio, pues me queda como muy difícil, ¿no? Entonces yo tendría que saber cómo voy a remitir eso y cómo va la cosa. Cuando ya se necesita hospitalizar a una persona, cuando se vuelve loco, cuando se quiere matar, cuando ha hecho un intento de suicidio, cosas graves, ¿no? O cuando uno lo ve muy cargado emocionalmente, porque lo que han mostrado los estudios es que a veces yo me acelero con el medicamento, me siento bien y empiezo a tener una caída, y en la caída estoy muy ansioso y entonces me desespero y entonces voy a hacer un intento de suicidio o alguna cosa. Esta es la página web del sistema de alertas tempranas. Entonces la recomendación es que ahí se publica el sistema de alertas cada mes, 2 meses, y salen las sustancias que se están encontrando en Colombia, qué se hacen, qué es, porque entonces la gente sigue, es un youtuber. Hoy en día a mí me toca preguntarle a mis pacientes qué youtuber sigue, cuál es tu influencer, quién es tu sponsor y a qué vino, porque realmente muchas veces vienen es como a discutir con uno de otros temas filosóficos, y pues qué pena, pero esto no es un café internet para que nos detengamos a hablar de esas cosas. Gracias, básicamente era eso.